Ahora sí, muy buenos días a todos. Mi nombre es Gabriela Dávila. Hago parte del equipo de marketing de SoftwareOne. Hoy les queremos dar la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, donde hablaremos sobre cómo suministrar escritorios virtuales y seguros para empleados en tiempos de teletrabajo. Si tienen alguna duda o pregunta, lo pueden ir haciendo en el chat y las estaremos respondiendo progresivamente. Antes de dar inicio a la sesión y como parte de nuestro plan de transferencia de conocimiento, los queremos invitar a nuestro blog de tecnología y negocios, donde allí van a poder acceder a consejos, recomendaciones y discusiones sobre temas de la actualidad. En breve les estaré compartiendo el link a través del chat. Allí podrán encontrar las grabaciones de esta sesión, tanto como las sesiones anteriores, y nos pueden hacer cualquier duda o pregunta ingresando a la opción de contáctenos. Los queremos también invitar a visitar nuestras redes sociales, donde nos podrán encontrar como SoftwareOne, tanto en Facebook, Twitter, LinkedIn o YouTube. Muy importante para nosotros, al final de esta sesión haremos una encuesta cuya duración no será más de 1 minuto. Para nosotros es muy importante conocer su opinión sobre la sesión que estamos dando hoy. Ahora sí, antes de dar inicio a la sesión en sí, queremos hacer un breve sondeo para conocer, ¿verdad?, de los participantes que tenemos hoy. Y aquí nos pueden contestar a través de la pantalla. Estaremos dando un minutito rápido para que darles tiempo que contesten. Perfecto. Listo. Así que vamos, aquí tenemos 57% son técnicos y el 50% de negocio, así que tenemos un buen balance. De hecho, queremos entonces hacer la segundo sondeo. Igual daremos unos 30 segunditos para que puedan responder. Perfecto, muchas gracias a todos por haber contestado esas preguntas. Ahora sí le quiero dar la bienvenida a nuestros presentadores del día de hoy, Patricio Vidal y Francisco Faga, así que les dejo el micrófono a ustedes. Muy buenos días, mi nombre es Patricio Vidal, les agradezco mucho vuestra participación en este webinar. Estoy en conjunto con Francisco, quien nos va a apoyar principalmente contestando las dudas o preguntas que ustedes puedan tener a través del chat, y también me va a poder interrumpir en caso de que la pregunta se requiera algo mayor de profundidad dentro de los aspectos que vamos a revisar en lo que referencia a los escritorios virtuales. Queremos de alguna forma, entendiendo los tiempos que estamos viviendo en nuestra región y el impacto que está teniendo un poco la situación actual de que puede ser importante tener y realizar las actividades del trabajo de forma remota como primera instancia para protección nuestra, de nuestras familias, entender un poco qué soluciones podemos encontrar y de qué forma podemos ir avanzando en poder dar cierta continuidad al quehacer que nosotros realizamos diariamente a través de diferentes tipos de soluciones. Hoy día vamos a ver la posibilidad de tener herramientas que nos brinda AWS para el acceso remoto, principalmente. Y en este sentido, queríamos empezar como SoftwareOne, indicarles que
a través de nuestra presencia en 92 países, estamos ayudándoles un poco a ir creciendo y poder adoptar esta solución, como vamos a ver un poco más adelante. Bien, acerca de los servicios de remote desktop, de acceso remoto, de poder trabajar remotamente, digamos, en los quehaceres que uno generalmente realiza en la oficina, hay diferentes aproximaciones. Generalmente la que más uno ha escuchado antiguamente o principalmente, y todavía es la que más se usa, es el acceso remoto a través, por ejemplo, de herramientas como la VPN, accesos VPN, accesos punto a punto, diferentes tipos de tecnología que me brindan poder acceder remotamente a mis recursos dentro de la oficina. Y en este aspecto es importante mencionar también que últimamente se ha desarrollado a nivel de los servicios de cloud lo que son los escritorios virtuales, los desktop as a service, como se menciona acá, y dentro de AWS vamos a empezar a hablar de lo que es el Workspace como servicio, que nos brinda una experiencia mucho más rápida, coherente y flexible en lo que es la modalidad de desktop o escritorios virtuales. Y en este sentido es importante un poco mencionar algunas diferencias en base a la experiencia que uno tiene cuando accede remotamente. ¿En qué sentido me refiero a eso? Comparemos, por ejemplo, un acceso vía VPN. ¿Qué cosas tengo yo que tener como usuario, preocuparme a raíz de esto? Pues primero que por políticas de seguridad seguramente la empresa me va a tener que facilitar un notebook o un equipo para poder conectarme remotamente. Y además de configurar un cliente de conectividad y dar soporte a ese cliente. Y por el lado de la empresa, tener alguna infraestructura que permita posibilitar estas conexiones con las limitaciones que ello conlleva, es decir, por cada conexión definir algún tipo de política de seguridad, tener que estar atentamente viendo si hay algún problema de conectividad, el usuario generalmente tiene que saber cómo utilizar el cliente, tiene que levantar casos en el sentido de que si tiene algún problema de conectividad, poder levantarlo y tener una mesa de soporte que lo ayude, cómo va a funcionar el tráfico, eventualmente el cliente no tiene un notebook, el usuario, perdón, en este caso de la conexión, y tiene que usar alguna herramienta propia, un computador propio, no de la empresa, y qué pasa ahí, por ejemplo, con las políticas de seguridad. Hay diferentes aspectos que van escalando de la complejidad en el fondo que se va obteniendo, y la ventaja de tener una herramienta como un desktop as a service, como Workspace, es que me permite hacer un bypass de todo ese tipo de problemática y concentrarnos simplemente en la productividad del negocio. ¿Cómo? A través de una conectividad que el cliente hace directamente con la infraestructura de Amazon, que le brinda este escritorio virtual, y me da la posibilidad de poder, en el fondo, acceder con los mínimos recursos. Basta con un cliente que yo puedo bajar en el web, ingreso unas credenciales y se me despliega un escritorio totalmente funcional, cuya ventaja es importante, que no importa, es muy flexible, no importa de qué dispositivo yo me estoy conectando. Podría ser el computador que me han entregado en el trabajo o podría ser cualquier dispositivo que yo disponga, ya que este escritorio mantiene o puede conservar las políticas de seguridad que yo puedo definir en la empresa, tales como, por ejemplo, definir qué recursos yo puedo utilizar al interior, qué aplicaciones puedo utilizar, si yo quiero que en este escritorio virtual yo puedo compartir información, digamos, con mi host, con mi dispositivo que estoy usando para conectarme o no, y son diferentes aspectos a nivel de seguridad que me permiten tener un mejor control acerca de las actividades que yo estoy realizando, y desde el punto de vista de la experiencia del cliente es mucho más transparente y mucho más fácil de usar. ¿Ya? Como es interesante también mencionar que
las facilidades que yo tengo para hacer este tipo de despliegue de aplicaciones, pues, digamos, de escritorios virtuales, me permiten poder levantar escritorios virtuales, ya sea con un bundle específico, por ejemplo, una versión de Windows con Office estándar, o poder utilizar mis propias imágenes, que más adelante vamos a ver esos escenarios, en las cuales yo puedo, digamos, generar una imagen digamos, un volumen del contenido, la información, digamos, de mi escritorio, llevarlo a la nube y desplegarlo ahí. ¿De acuerdo? Entonces, desde este punto de vista, yo puedo tener imágenes o despliegues personalizados dependiendo de la función o rol que yo estoy estableciendo. También yo puedo llevar licencias de escritorio también, si tengo algún tipo de contrato con Microsoft, por ejemplo, a nivel de licenciamiento, también yo puedo llevar esas licencias a la nube y utilizarlas en el despliegue de estos mismos desktop virtuales. Casos de uso, pues principalmente la situación en la que nosotros podemos realizar o utilizar estos escritorios virtuales van bajo diferentes aspectos. Puede ser, por ejemplo, que se requiera un trabajo de oficina de 8x5, pues hay una opción de poder utilizar estos escritorios virtuales en forma con un pago mensual con uso ilimitado. Pero también si, por ejemplo, hay actividades que yo requiero realizar ciertas horas durante el mes, yo puedo tener una opción también de pago por uso durante el mes, que es un fee mensual más un pago por hora, que eso es lo que vamos a ir revisando también un poco más adelante. Como ya había mencionado, se puede utilizar cualquier tipo de dispositivo para conexión de este cliente, digamos, de Remote Desktop, perdón, Remote Desktop, de Virtual Desktop hacia la nube, y yo puedo utilizar altos estándares de seguridad dentro de estos desktops según la política que yo tenga definida en mi compañía. Como habíamos mencionado, y haciendo referencia un poco comparativamente a lo que era VPN, en el caso de VPN yo tengo también que tener o estar preocupado de una infraestructura de conectividad con cada uno de los usuarios o clientes que se están conectando simultáneamente. Y ahí puede también haber, además de un cuello de botella, puede haber un problema también de licenciamiento, porque generalmente en ese tipo de soluciones yo tengo hasta un número limitado de conexiones simultáneas que yo puedo realizar, dependiendo del tipo de licenciamiento y el tipo de infraestructura que yo tengo para recibir estas conexiones. En cambio, en esta modalidad, toda la conectividad se realiza entre el usuario y la nube como tal, y si yo tengo herramientas o sistemas internos, bastaría con establecer una conexión única entre AWS y mis instancias internas, mis recursos internos o mis recursos on-premise, y las conectividades de todos esos usuarios van a ser establecidas a través de este enlace. Por lo tanto, a nivel de conectividad es mucho más fácil también de implementar si yo requiero utilizar recursos internos. ¿Okay? Es importante también mencionar por qué estamos utilizando o cuáles son las ventajas de tener Amazon Workspace. Y aquí me quiero detener un poco para ir mencionando las ventajas o beneficios que se puede obtener. Primero, sobre la criticidad de la información y las políticas de información de datos, yo puedo definir cuáles son las que yo quiero aplicar dentro de, digamos, de mi entorno. Por ejemplo, como ya habíamos mencionado, podríamos definir políticas de seguridad de estos virtual desktop basadas en las definiciones que yo tenga en mi directorio local, mi Active Directory local, en el sentido de los tipos de archivos que se pueden compartir, si yo puedo compartir información entre el virtual desktop y mi host local, seguridad en referencia a qué políticas yo tengo para navegación, dónde puedo navegar, qué recursos también internos yo puedo definir para poder acceder o no, dependiendo del tipo de rol del usuario, y principalmente en base a eso conformar una política de seguridad
que se esté utilizando, que ya está definida en la empresa, desplegarlo también en lo que es estos escritorios virtuales. Por otro lado, también hay un nivel de flexibilidad y escalabilidad importante. No hay un límite para la cantidad de escritorios o clientes o accesos que yo requiera en un determinado momento, ya que todo eso es soportado por la infraestructura de AWS. Y por otro lado también, como habíamos mencionado, no hay problemas de utilización de cualquier tipo de dispositivo para conectarse. Si yo tengo, por ejemplo, desplegados escritorios virtuales en Windows, no importa que el dispositivo que me esté conectando y abriendo ese virtual desktop sea un Mac con OS X, sea un Windows con alguna otra versión diferente, un Windows 10, un Windows incluso de versión anterior, puede ser un Windows 7, no hay ningún problema. Amazon tiene clientes para prácticamente cada sistema operativo requerido para poder conectarse a estos escritorios virtuales. También hay un tema de costo efectivo. Yo en el fondo no asigno o no tengo un contrato de licenciamiento, como en el caso de VPN, por año o no. Todo esto es bajo demanda. Yo puedo estimar una definición de cómo yo quiero usar ese escritorio virtual, si lo quiero utilizar por un pago, por un fee mensual, siendo que va a ser altamente utilizado ese escritorio, entonces tengo un pago fijo mensual, o si va a ser utilizado esporádicamente en ciertos horarios, puedo yo utilizar una modalidad mucho más conveniente, que es un pago fee mensual más un cobro por hora, que es mucho más conveniente. Ahora, también tengo herramientas dentro de Amazon que me pueden determinar o definir qué tipo de modalidad es la que más me conviene, y yo puedo cambiar de una modalidad a otra si yo lo requisiera sin ningún problema en cualquier momento. Y por otro lado, una vez que ya no necesite ese escritorio o ese remote desktop, como podríamos decir, como digo yo, pero en realidad es un escritorio virtual en la nube, yo lo puedo bajar sin ningún problema. ¿Ya? Otro punto importante, esto es está globalmente disponible. Yo puedo definir, bueno, además de las políticas de seguridad, de dónde se puede acceder, por políticas internas que yo puedo establecer a nivel de seguridad en el cloud. Esto está disponible para que el usuario se pueda conectar desde cualquier lugar. Basta con tener una conexión habilitada a Internet, y en este sentido, desde cualquier lugar. Eso no hay ningún problema. Se puede conectar vía tecnologías de 4G, LTE, conexiones a través de diferentes tipos de proveedor de acceso. La experiencia, y en eso yo lo que podría hacer es una demostración. Internamente en nuestra empresa, en SoftwareOne, nosotros para trabajar remotamente tenemos esta herramienta de escritorios virtuales. Entonces, quiero aprovechar un poco de poder compartirles cómo es la experiencia. En el fondo, estoy abriendo acá un cliente. Este es el cliente Workspace para Mac OS X. Y me voy a conectar a los recursos de la oficina. Perdón. Fue porque ahora está estableciendo la conexión. Y ahí está abriendo. Como la modalidad que nosotros tenemos en la oficina es una modalidad, digamos, de pago por uso, digamos, no un fee fijo mensual, sino un fee por hora, digamos, por uso por hora, es la primera vez que yo utilizo esta herramienta. Mientras no es utilizada, el sistema está apagado. Entonces, se enciende o se empieza a utilizar una vez que yo llamo el recurso. Y como ven, acá tengo todo lo que es los recursos de la oficina, la intranet de la oficina, estoy internamente conectado, y es todo lo que tengo que hacer. Estoy conectado a través de Internet,
a través de los recursos de la oficina también, y estoy totalmente aislado de mi entorno, de la Mac que estoy usando, por ejemplo, en la presentación. Y dependiendo del tipo de política, yo podría transferir o no archivos entre un entorno y el otro, y yo acá estoy totalmente sujeto a las políticas de seguridad, digamos, de la empresa. Adicionalmente, la conexión a Internet como tal yo no la pierdo. Yo puedo utilizar mi propio browser y navegar por mis propios temas en mis propios dispositivos por Internet con mis propias políticas que yo define de seguridad. E internamente, a través de la conexión de este VDI o escritorio virtual, yo tengo las políticas de la empresa, por lo tanto, son totalmente independientes. Y esto me abre la facilidad de uso, de poder usar las herramientas que yo tengo definidas. En este caso, nosotros tenemos un paquete cerrado de aplicaciones de la empresa que están basadas en imágenes que nosotros levantamos. Y es altamente escalable. A nivel enterprise, están conectadas una gran cantidad de personas en todo el mundo y ellos ven su propio escritorio virtual y pueden trabajar remotamente sin ningún problema. Acá puedo tener herramientas colaborativas de comunicación, como habíamos visto, por ejemplo Skype, tengo algunas comunicaciones acá. Compañeros de la oficina con los que puedo interactuar sin ningún problema, con las herramientas de colaboración de la oficina o la empresa. Y, como decía, me permite tener un entorno totalmente aislado y seguro. Me voy a desconectar para continuar con la presentación. Asimismo, también, aparte de la facilidad de uso que uno pudiera tener con esta experiencia, también tiene alta disponibilidad también a través de todo el soporte que da la infraestructura de Amazon. Por lo tanto, puedo yo usarlo para trabajar con sistemas críticos remotos, o sea, conectarme remotamente y usar aplicaciones críticas dentro de la productividad con toda la seguridad que me brinda AWS a nivel de infraestructura. También es importante también señalar sobre, y aquí les quería demostrar que el escritorio que yo abrí, además tiene una gran performance porque yo estoy ubicado actualmente en Santiago de Chile y el escritorio virtual que yo abrí de la empresa está ubicado en North Virginia, en Estados Unidos. Por lo tanto, y yo solo me estoy conectando vía internet. Como vieron, la facilidad de uso del escritorio fue sin ningún problema, usándolo de mi casa y además usando los recursos de internet para usar, por ejemplo, lo que tengo actualmente con este webinar, conectándome con ustedes, usando adicionalmente los recursos de internet para conectarme a los servicios de la empresa a través de este escritorio virtual. Así que la experiencia es bastante buena, la experiencia que nosotros tenemos también al interior de la empresa, siendo que este escritorio virtual, por ejemplo, en mi caso, está en Estados Unidos. Va a depender de la empresa en qué región le conviene y le da un mejor performance. Y esa es una ventaja también de Workspace que me da la facilidad de poder determinar en qué región yo lo puedo levantar sin ningún problema. Y acá es importante mencionar un poco el apoyo que nosotros como SoftwareOne podemos dar a ustedes como clientes en la implementación y en la distribución de este tipo de solución. Principalmente nosotros hemos definido, tenemos 3 tipos de paquetes que nosotros podemos apoyar a nuestros clientes, cada uno. Vamos a empezar por todas aquellas empresas que son pequeñas. Estas soluciones son para todo tipo de empresas. Nosotros podemos apoyar empresas, desde empresas muy pequeñas que tienen una baja cantidad, muy poca cantidad de usuarios, por ejemplo, hasta empresas mucho más grandes, porque es una solución que escala y escala muy bien.
por ejemplo, para las pequeñas empresas que recién están o que son startups o que tienen muy poca conectividad y no requieren implementar o conectar recursos internos de la empresa, pues la solución startup, que es la que nosotros podemos entregarles o apoyarlos en este sentido, tiene que ver principalmente con escritorios con acceso hacia Internet bajo las políticas que yo quiera definir. Esas políticas yo las puedo implementar a través de la implementación de un cloud, digamos, un servicio de Cloud Directory, que en el caso de AWS puede ser un simple Active Directory, en la cual me permita generar las políticas necesarias para cada uno de estos escritorios virtuales. ¿Cuáles son esas políticas? Principalmente definir los usuarios, autenticación de usuarios, y todo lo que yo pudiera generar de recursos asociados para poder acceder a Internet. Independiente de eso, yo acá podría incluso tener algún repositorio de documentación compartido que pudieran acceder a través de los diferentes servicios de AWS. Pero principalmente este es un modelo inicial en que nosotros apoyamos al cliente en definir ciertas actividades como una landing zone, que lo podemos automatizar a través de herramientas que usa o que tiene AWS, que son plantillas ya preestablecidas a través de CloudFormation. Configurar y apoyarlo en la utilización de una configuración de Active Directory para la autenticación de los usuarios. Poder levantar también en este sentido Workspace con 3 tipos de imágenes o bundles y apoyar al cliente en una capacitación en el sentido de que si es necesario el cliente pueda ir levantando por su misma cuenta y generando más Workspace o más escritorios virtuales en la medida de su necesidad. Y este paquete o este trabajo en conjunto con el cliente tiene una duración de 6 horas para el levantamiento de este tipo de infraestructura o requerimiento que tiene el cliente. Y la podemos dar o podemos dar este servicio en toda la región. Por lo tanto, si hay algún interesado, independiente del país en que se encuentre, a través de la oficina local de SoftwareOne podemos entregar este servicio que está definido en un plazo de 6 horas para la entrega completa con el cliente. El segundo tipo de modelo o paquete que les quería presentar es, digamos, el paquete Explorer. La diferencia es que en este paquete el usuario o cliente tiene recursos o aplicaciones internas que es necesario también de alguna forma acceder. Y en este sentido, además de la conectividad que nosotros habíamos visto, de los permisos y soluciones que nosotros podemos dar a través de una solución de Active Directory más el Workspace, debemos establecer una comunicación con los servicios on-premise que se tengan a través de una VPN site-to-site. De esta forma, poder establecer la comunicación desde los recursos, los escritorios virtuales en el cloud, hacia los recursos internos que tenga el cliente o el usuario on-premise. Principalmente se repite ciertas actividades como la configuración de la landing zone, pero a nivel de infraestructura interna del cloud ya deberíamos, o lo que tenemos que hacer es, si el usuario o cliente tiene un Active Directory interno, debemos conectarnos a ese Active Directory y que ese Active Directory interno es el que me genere las políticas, la autentificación de los usuarios. O yo también podría generar una Active Directory en el cloud y por una relación de confianza direccional, levantar los servicios necesarios de autenticación y autorización para cada uno de estos escritorios virtuales. Adicionalmente también está la parte de configuración, conectividad VPN que también podríamos establecer, definir cuáles son las políticas de seguridad necesarias para el tráfico de información entre el cloud y la red on-premise, y un perfilamiento de levantar 3 tipos de, digamos, de bundle o definiciones de escritorios virtuales, dependiendo de la necesidad de qué tipo de recursos yo puedo o yo debiera utilizar. Por ejemplo, podría utilizar para cierto tipo de operadores recursos de bundle mucho más
pequeños, por ejemplo, máquinas que tengan 1 GB de RAM y una BPCPU, dependiendo del tipo de proceso que ellos realicen. Otro tipo de perfil puede ser, bueno, una máquina un poco más grande, de 2 GB de 2 CPU y 4 GB de RAM, o si tiene o no servicios de Office, si son necesarios también de implementar. ¿Ok? Esto también implica una capacitación, gestión y administración, y el paquete de desarrollo para este tipo de servicio es 12 horas, que es lo que nosotros tenemos definido. ¿Ok? Y finalmente, el último paquete que nosotros definimos del tipo de usuario, digamos, de Workspace Leader, corresponde simplemente también a una diferenciación en que además yo tengo, digamos, aplicaciones internas que corren en los sistemas, o en los dispositivos, en los notebooks, en los computadores que usan los usuarios. Por lo tanto, a mí en este sentido lo que yo debería hacer, o lo que más que levantar una imagen en AWS de un bundle específico, yo puedo generar una imagen de ese tipo de servidor o de equipo y llevarlo hacia la nube y levantarlo como un escritorio virtual. Y esto, a nivel de Workspace, nosotros incluimos dentro de las actividades la generación de hasta 5 tipos de imágenes diferentes para 5 tipos de perfiles de usuarios que requieran usar este tipo de aplicación, y además con todo el apoyo que significa la capacitación para que el cliente, si él lo requisiese más adelante, levantar más imágenes o levantar más recursos internos que pueda llevar hacia la nube. ¿Okay? Para esto, que es un tema un poco más, digamos, requiere muchas más horas, porque en el fondo lo que yo tengo que hacer es generar la imagen, llevar esa imagen a la nube, a un repositorio, convertir esa imagen para poder ser desplegada como un escritorio virtual. Estimamos un tiempo total de 30 horas. Entonces, los paquetes están definidos por la cantidad de horas que nosotros le dedicamos y las características de cada uno de ellos, partiendo con el más básico, que son 6 horas, incluyendo capacitación, hasta este que es más complejo en general, a nivel de 30 horas de uso, aproximadamente una semana para su implementación. No sé si hay Francisco, ¿tienes alguna consulta o algo profundizar al respecto? O más que nada han habido consultas a nivel de chat antes de poder continuar. Sí, Patricio, aquí Gabriela, disculpa, mira, tenemos aquí 2 preguntas que nos hicieron. La primera es, ¿cómo es la conexión de periféricos a este escritorio? Bien, entiendo la conexión de los dispositivos, ¿verdad? Cuando tú dices periférico, entiendo que son dispositivos. Simplemente uno baja un cliente de AWS, y cuando yo como usuario creo el escritorio virtual para estar disponible, ese escritorio virtual tiene un código. Entonces, cuando yo instalo este cliente, que puede ser en cualquier tipo de dispositivo, le ingreso este código y con eso queda asociado a la cuenta de la empresa, digamos, en AWS en el cloud, y ahí yo entro con un segundo factor de autenticación, que serían mis credenciales, que son validadas en el Active Directory, y se me despliega un escritorio virtual, como ya habíamos visto en cualquier tipo de dispositivo. Eso principalmente el proceso. A ver, déjenme, yo les voy a compartir acá. Cuando levanté el escritorio virtual, como empresa se me asigna, estoy levantando acá, esto es típico. Acá hay un código registro. Si yo cambio ese código de registro, ese código de registro es el que me asocia con mi empresa y el que se levanta cuando yo genero o creo estos workspace. Por lo tanto, cuando el usuario como cliente ingresa este código, que es lo único que tiene que hacer, ya entra dentro del entorno de Workspace para poder operar. De la empresa. Entra dentro del escritorio de la empresa.
Creo que con eso estoy dando respuesta a esa consulta. ¿Y cuál era la otra? De hecho, la misma persona nos hizo una aclaración: dispositivos como memoria USB, lectores de código de barra, impresoras, etc. De acuerdo. Ya, bueno. Yo internamente, por ser un escritorio virtual, yo puedo acceder a los recursos, digamos, en el caso, acá voy a mostrar, tanto para los recursos que yo tenga internos como impresoras, como recursos compartidos, yo puedo acceder a través del uso de utilización de driver y direccionamiento IP sin ningún problema. O sea, a nivel, por ejemplo, de nuestra empresa, nosotros tenemos o accedemos a los recursos a través de los permisos adecuados a impresoras, dispositivos periféricos para hacer uso de ellos. Ahora, evidentemente, si estoy en una situación en la cual yo no puedo, por ejemplo, si yo requiero imprimir algo, y yo podría dar permisos para poder hacer impresión local. Digamos, local me refiero desde donde yo estoy ubicado. Si, por ejemplo, por un tema como por ejemplo lo que tenemos actualmente, una cuarentena, yo necesito imprimir un documento y no puedo hacerlo desde la oficina, que sí me lo permitiría hacer a través del VDI, tal cual como fue, del desktop virtual, tal cual como fuera como si estuviera trabajando al interior de la empresa. Y en este caso tengo la posibilidad de generar los permisos para, en casos excepcionales, por ejemplo, poder utilizar recursos locales, imprimir y utilizar dispositivos USB propios para poder conectarlo con el VDI sin ningún problema desde mi hosting local. Eso va a depender de la política de seguridad que yo quiera definir. Y para eso, o sea, para el uso de los recursos internos, como había mencionado, son los dos, digamos, bundles o paquetes que habíamos mencionado. Uno era el Explorer, que en el fondo me requiere una conectividad VPN o site-to-site entre el cloud y mis dependencias para poder usar los recursos internos. Y si yo quiero usar, como decía, recursos propios desde mi lugar donde me estoy ubicado, también se puede hacer vía definición de permiso. Y eso dentro de lo que son estos paquetes, nosotros también los apoyamos y capacitamos en ese aspecto. ¿Sí? Tenemos varias preguntas que nos están haciendo. Te voy a hacer una pregunta más y entonces seguimos con la sesión, y en todo caso al final de la sesión maybe podemos continuar. De acuerdo. Listo. Aquí hay otra pregunta que nos habían hecho. Consulta: ¿el internet que consume el escritorio remoto es el de la oficina? No, el internet que consume el escritorio remoto es desde el VDI, desde la nube de AWS, que estamos viendo en la AWS Cloud, directamente hacia internet. No utiliza recursos de la oficina. Ahora, si yo quisiera hacerlo, también lo puedo hacer, es cosa de cómo yo defina las políticas de enrutamiento dentro de mi cloud. Entonces yo podría tener una definición: mira, ¿sabes qué? Yo prefiero que accedan a la oficina y por ahí salgan a internet porque yo tengo un filtro de contenido o una herramienta especial que quiero que todos los usuarios, un proxy, que todos los usuarios pasen por ahí. También lo puedo hacer. Pero en la modalidad estándar salen directamente y utilizan los recursos de internet. Yo igual puedo utilizar servicios de AWS como zonas de seguridad, políticas de seguridad de DMZ, que me pueden dar una protección, la protección que yo necesite, o instalar también agentes de antivirus, antimalware dentro de estos escritorios, sin ningún problema. Adicional, por ejemplo, al que viene ya con Windows Defender. ¿Sí? Bien, voy a continuar y al final vamos a ir revisando un poco las preguntas y respuestas. Y esto es un poco también un tema que les quería mostrar, que es por este periodo de contingencia, los problemas que estamos teniendo, AWS o Amazon ha definido o ha lanzado una oferta en el sentido de que no va a haber costos asociados con el uso de Workspace para los nuevos clientes que lo vayan a utilizar la fecha ya empezó entre el 1 de abril hasta el 30 de junio. ¿Ok?
En este sentido, lo único que el cliente estaría consumiendo, en teoría, el costo, digamos, de consumo en la nube, sería lo que sería para el caso 1 de un starter, el AD, y eso tiene un costo de 37, 40 dólares al mes, por la herramienta que me permite definir las políticas de seguridad de acceso de estos desktops. Y estos desktops, por lo tanto, no tienen costo de uso en ese periodo de tiempo. Y son 3 tipos de bundle que tienen que ver con las capacidades que tienen, y uno lo puede revisar en la página de AWS, las capacidades de las máquinas, desde, por ejemplo, el estándar son las máquinas que tienen 2 CPU, 4 GB, escritorios Windows, y las performance son más poderosas, y ahí uno va dependiendo de ver qué tipo de bundle es el que más se adecua, pero puede levantar hasta 50 sin ningún tipo de costo para él en este periodo. ¿Ok? Y eso es importante, por lo tanto, si además para el segundo o tercer tipo de nivel el costo mensual, además de estos 37 dólares, sería la VPN, que sería otros 37 dólares más. Es decir, tú podrías tener una infraestructura para tus usuarios de la oficina de hasta 50 escritorios remotos con un consumo mensual en el peor de los casos, de 80 dólares. Y si tú requieres que sea el Active Directory, un Microsoft Active Directory, también lo puedes implementar y eso te va a subir un poco más, o sea, subiría hasta unos 100, son 80 dólares aproximadamente un Microsoft Active Directory de consumo mensual, más los 40 de la VPN, 120 dólares al mes, por hasta 50 usuarios conectados usando escritorios virtuales. Así que es una muy buena oportunidad que nos brinda AWS para poder realizar o para poder levantar en estos periodos que son bastante complicados para todos este tipo de servicios. ¿Sí? Y principalmente esta es un poco la ventaja y el mensaje que les queríamos entregar, de aprovechar esto para poder establecer y poder probar y poder generar la posibilidad de una experiencia de acceso para recursos en forma remota que les digo, o sea, todos los días actualmente nosotros estamos utilizando mucho estas herramientas de Workspace para poder acceder a los recursos de la empresa a nivel global en software. Por lo tanto, y esto es una muy buena oportunidad que nos puede apoyar también en el despliegue, en el uso y poder brindar mayor apoyo a los clientes. ¿Sí? Y eso es lo que quería presentarles. Mire, le agradezco mucho su participación y podemos responder algunas preguntas. ¿Te parece si pudieran tener ahora respecto a esto? No sé si a través del chat. Hola Patricio, hola. Hola. Ahí en el panel de la derecha hay algunas preguntas que están realizando. Yo ya he contestado algunas, pero puedes ir revisando. Una es, ¿el internet que consume el escritorio remoto es de la oficina, según entiendo? No, es directo de la infraestructura de Amazon a Internet. Lo único que, digamos, la única conectividad que se estaría consumiendo, dependiendo del tipo de paquete de bundle, es que si yo tengo una VPN con servicio interno de la oficina, lo único que se estaría consumiendo de tráfico sería el tráfico que fuera desde el escritorio virtual a través de la VPN a la utilización de los recursos internos de la empresa. Pero el acceso desde ese escritorio hacia Internet, perfecto, se hace a través de toda la infraestructura de AWS. Perfecto, mira, acá hay otra pregunta. ¿Se puede definir grupo de políticas para determinados usuarios para que puedan o no ejecutar determinada aplicación dentro de un workspace? ¿Se hace esto dentro del Active Directory Service? Sí, efectivamente no hay ningún problema y en los bundles que nosotros hemos definido, los paquetes,
está la configuración de estas imágenes que también lleva el tema de definir qué permisos o qué actividades van a poder realizar. Correcto. También adicional, dentro de Workspaces hay una opción donde tú puedes habilitar una especie de marketplace de aplicaciones, donde van a estar las aplicaciones permitidas que el usuario puede instalar. Efectivamente, efectivamente. Esos son los niveles de granularidad que, a nivel de seguridad, que me permite tener Workspace y un poco lo que habíamos conversado al principio de poder alinear cuáles son las políticas de seguridad de la empresa de una manera muy sencilla, muy fácil, con las que se desplieguen en el escritorio virtual. Costo de cada opción de Workspaces. No sé si ya les comentaste cuál es la oferta que tiene en ese momento Amazon, y también mostrarles la página donde están, dependiendo del el tipo de espacio de trabajo, pues hay un precio de pago por hora o también por reserva, como les comentó Patricio. Entonces, no sé si les puedes mostrar eso a los Sí, si asistentes. quieren les puedo compartir. Esa página está, un segundo, lo voy a abrir a ver. Works. Acá hay otra pregunta, ¿cuál sería? ¿Hay forma de revisar las opciones con demos? Es de Henry Morales. Henry, sí, lo podemos revisar, y en caso de necesitar más información o pruebas de concepto, envíanos por favor un correo para poderte contactar después del evento. ¿Cuál es la Acá estoy, ¿sí? Sí, continúa. Acá estoy mostrando una página, ahí sí, compartirle y darles un ejemplo. Por ejemplo, en costo normal, yo tengo dos opciones de consumo. Por ejemplo, una máquina virtual con instalada o definida, por ejemplo, en North Virginia, en Estados Unidos, corriendo Windows con 2 CPU virtuales y 4 GB de memoria, que es más o menos lo que nosotros estamos utilizando generalmente en Software One, con una disponibilidad para datos del cliente de 10 GB, tiene dos opciones, habíamos dicho. Un precio fee por mes de $33 de consumo por cada escritorio virtual, y eso es lo que en el fondo Amazon está asumiendo ese costo en este periodo de contingencia, o también un precio por hora con un fee mensual de $7,25, más, dependiendo de la cantidad de horas de uso, un costo de $0,3 por hora. Entonces, están en nosotros también apoyar a los clientes para definir qué tipo de modelo es el que más le conviene en este sentido. Esto es hablando a grandes rasgos de cómo funciona de manera estándar, un poco fuera de este periodo de contingencia. Y como decía Francisco, efectivamente podemos realizar pruebas de concepto sin ningún problema. También por cualquier duda o consulta, no tenemos ningún problema de Mira, responderlo. dos preguntas. Acá. Dos ¿Sí? preguntas más, Pato. Buenos días, mi consulta es con el teléfono virtual que requiere una licencia. ¿Voy a poder hablar y recibir llamadas desde el escritorio virtual? ¿Teléfono virtual se refiere a Skype, por ejemplo? Una aplicación, sí, por acá estaba la aplicación, ya la perdí, Moisés. De Es acuerdo, una me aplicación imagino que de teléfono virtual. tú puedes generar una imagen del escritorio completo, incluyendo esa aplicación, y esa aplicación con su licencia va a estar desplegada en el escritorio virtual tal cual. Así que va a depender un poco del modelo de licenciamiento, pero yo lo veo que a priori no habría ningún problema en esa utilización. Yo, por ejemplo, he usado Skype y herramientas multimedia dentro del escritorio virtual sin ningún problema. Ajá. En la compañía tenemos 20 usuarios de productos Autodesk, y el server on-premise solo almacena los archivos que crean y comparten los 20 usuarios. ¿Es válido una solución AWS? El resto de las funciones de los 20 usuarios, todo está en cloud. Sí, o sea, lo que pasa es que tú también puedes combinar servicios. Entonces, una modalidad que nosotros estamos viendo es que muchos clientes están migrando, por ejemplo, servicios de almacenamiento a la nube porque son mucho mejores a nivel de costo efectivo. Entonces, si tú migraras, por ejemplo, toda esa información a un bucket
S3 con una solución que se puede ver como un storage gateway, un caché local, pues tienes una solución de menor costo de almacenamiento en la nube, a la cual directamente estas máquinas virtuales pueden conectarse a una gran velocidad porque es en la misma región internamente, no uso recursos de la oficina, y en la oficina está desplegada esta solución que se llama Storage Gateway, que es un caché que permite dentro de la oficina acceder rápidamente a los archivos y tener esos archivos respaldados en la nube. Por ejemplo, en un Bucket S3 que me brinda 11.9 de durabilidad y 4.9 de disponibilidad, o sea, una gran performance y también en lo que es seguridad y acceso también. Otra Así pregunta, que, para escenarios de tipo aula de clases, ¿cómo se manejaría el uso o asignación de las PC virtuales? ahí entiendo yo que se refiere a usar un escritorio virtual para Para acceder a... habilitar, ajá, clases para aulas virtuales. José Antonio de Rojas, ¿nos puedes enviar un correo? Es Sí, posible. Ahí tenemos, o sea, podemos usar Amazon Workspaces como base, pero podemos crear o extender la funcionalidad permitiéndote desde tu aplicación, de la solución de aula virtual, hacer el aprovisionamiento de los usuarios para este tipo de solución. sí, ahí habría que entender un poco más cómo quiere implementar esa solución de aula virtual y ver ahí. Pedro Rivera pregunta los tiempos de implementación. Ahí creo que tú ya le explicaste de los bundles. Importante Sí, vuelvas a reforzar los tiempos dependiendo de la complejidad de cada uno de ellos. claro, van desde 6 horas, que era el más estándar con la capacitación, hasta 30 horas, que era con el uso de imágenes, hasta 5 imágenes, tipos de imágenes o tipos de perfil eh, propio de la compañía. Ok, ¿Sí? esas son las preguntas que tenemos. A las otras a las que ya quedamos en profundizar, les estoy enviando el correo donde nos pueden contactar. Sí, en todo caso nosotros vamos a, si están todos, bueno, inscritos, les vamos a mandar un correo con el link también de la presentación para que lo puedan ver, y cualquier duda o consulta nos pueden contactar a nosotros y nosotros lo vamos a contactar a través de la oficina local de Software One en cada uno de los países, sin ningún problema, para explorar esto. ¿Mm? Bien, creo que no hay nada más, Francisco, ¿verdad? Correcto. Listo, pues Fernando. muchas gracias Patricio y Francisco por estar con nosotros en esta sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes por haber entrado. Como les comentó Patricio y Francisco, estaremos respondiendo las preguntas que se nos quedaron en el chat, las estaremos respondiendo directamente a sus correos. Como les comenté al principio de la sesión, estaremos solicitando que nos completen una pequeña evaluación sobre esta sesión, que nos dejen saber cuál es su feedback. Cualquier duda o pregunta también nos las pueden hacer a través de la misma. Así que esperamos que todos tengan un excelente día, todos se queden seguros y seguimos entonces adelante. Gracias a todos, que tengan un buen día. Muchas gracias.